En otras informaciones, Estados Unidos confirmó que no hubo víctimas tras el ataque de Irán a dos bases norteamericanas en Irak. El presidente Donald Trump anunció nuevas sanciones al régimen y pidió a la comunidad internacional que abandone el tratado nuclear. Analizamos este clima de tensión junto a Lorena Oyarzún, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, doctora en Relaciones Exteriores. ¿Cómo está, Lorena? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Lorena, primero que todo, analizar un poco el escenario de tensión que existe entre Irán y Estados Unidos, que se ha visto incrementado por este ataque de Irán a una base de Estados Unidos en Irak. Bueno, yo creo que después de las declaraciones que escuchamos ayer del presidente Trump, el mundo respiró un poco más tranquilo. Esto principalmente porque la escalada, ¿no es cierto?, el escenario que había ocurrido después de la muerte del general Qasem Soleimani había dejado mucha incertidumbre. Esta incertidumbre, por supuesto que todavía persiste, pero sí por lo menos hemos visto que el discurso, la narrativa que han ocupado ambos líderes, tanto de Estados Unidos como en Irán, por lo menos se ha visto la intención de no generar una guerra de tipo convencional y se espera. Yo creo que van a ser obviamente un escenario bien complejo porque, claro, este ataque en realidad no hubo muertos, sin embargo, desde el gobierno iraquí, tú sabes que la prensa está controlada totalmente, entonces se ha dicho que hubo una cantidad sustantiva de víctimas norteamericanas y eso obviamente lo ha intentado hacer para generar, yo creo, más calma y tranquilidad de las demandas de la población. ¿Por qué crees tú que la televisión estatal iraní manifestó en su momento que habían 80 estadounidenses muertos con este ataque? Yo creo que el sentimiento, la percepción que había de la población iraní era muy de buscar venganza, lo que veíamos, los gritos, los cantos, y efectivamente, como luego se conocieron mayores informaciones respecto a cómo se había generado este ataque, ¿no es cierto?, a las instalaciones iraquí, donde se esperaba que hubiese militares estadounidenses, hubo incluso llamadas, ¿no es cierto?, como de alerta. Entonces yo creo que en definitiva el gobierno iraní lo que buscaba era dar un fuerte impacto, decir acá se hizo, se tomó por lo menos, se hizo justicia de alguna manera. Y en ese sentido, por lo mismo se quiso decir que había estas muertes, ¿ya? O sea, un poco para compensar de manera bastante no muy racional, digamos, es la muerte de un líder que para ellos simbólicamente es muy importante y que generó mucha presión al gobierno iraní. Recordemos que además el gobierno iraní había sido muy cuestionado, o sea, en noviembre había estado con unas inmensas manifestaciones que la verdad no tenemos todavía toda la información, pero que sí se habla de varios cientos de muertos y en ese sentido, imagínate otro escenario donde se logra unificar de alguna manera un sentimiento más nacionalista a favor, ¿no es cierto?, o en contra, podríamos decir, de un enemigo externo. ¿Qué te parecen las declaraciones de ayer de Donald Trump, donde entre varias dice Irán parece estar replegándose? ¿Es una buena declaración teniendo en cuenta que en ese país, en Irán, aún existe una sensación de ellos de venganza hacia la muerte de su líder? Sí, yo creo que, Donald Trump yo creo que no se caracteriza mucho por tener declaraciones que son más bien comedidas. Sin embargo, yo creo que la de ayer en general, hablando en general, fue bastante más medida, ¿ya? Pero creo que tampoco es bueno decir qué es lo que va a hacer el gobierno iraní, porque claro, yo creo que la estrategia que utilizaron fue súper pensada, no buscando generar o abrir una posibilidad, ¿no es cierto?, de un ataque mucho más claro y más sustantivo de parte de Estados Unidos o incluso de algunos de los aliados que podrían haber ahí. Pero es difícil decir que esto va a terminar en este momento porque pueden haber otro tipo de represalias desde ciberataques. No sabemos cómo va a ir esto evolucionando porque además siguen, por un lado, Donald Trump habló de retirarse, o sea, de pedir mayor presencia de la OTAN, que es uno de los principales, ¿no es cierto?, objetivos que tiene el gobierno iraní ahora. Hablaban de que la real venganza es que se retire Estados Unidos de Irak y ojalá de la región, ¿ya? Entonces yo creo que ese es un elemento que también se deslizó un poco en las declaraciones que escuchábamos ayer de los distintos líderes en Irán. Lorena, para que la gente también vaya entendiendo este conflicto que ya lleva varias décadas, porque en su momento presidente Nixon y Carter visitaron Irán hace aproximadamente 50 años atrás. ¿Cuándo fue el momento del quiebre entre Estados Unidos e Irán?
A ver, lo que pasa es que en realidad fueron en un momento aliados y la verdad es que cuando uno piensa en todo Medio Oriente ha sido construido en base a los intereses occidentales y esto particularmente después de la Primera Guerra Mundial. Sabemos que es una zona que tiene recursos naturales que son muy codiciados. Principalmente hablamos del petróleo y en ese sentido la verdad es que yo creo que el gran quiebre que hubo primero fue este sentimiento anti-norteamericano que se empieza a incubar cuando Estados Unidos y Gran Bretaña apoyan, ¿no es cierto?, un golpe de Estado en Irán para derrocar e imponer la nueva figura que era el monarca, el Shah, y que en ese sentido generó también mucha resistencia porque fue un gobierno obviamente autoritario y que además generó mucha insatisfacción en la población. Y posteriormente hubo un levantamiento, ¿no es cierto?, en 1979, que es la revolución iraní, y que este levantamiento lo que genera, en el fondo, es cambiar totalmente estas reglas del juego y un elemento que fue tal vez un punto de inflexión en la relación bilateral es cuando se toman los rehenes. Ya estamos hablando de 1979, entonces yo creo que eso significó realmente un alejamiento de quien antes había sido su aliado. Claro, eso en la Embajada de Estados Unidos fueron tomados rehenes por más de un año, fueron 444 días los que estuvieron estos rehenes ahí, los fueron liberando de a poco y ahí fue cuando ya el quiebre fue total. O sea, fue total porque ya estábamos hablando del peligro que había, primero violar la soberanía de una embajada y además tener en peligro la vida de personas estadounidenses, de ciudadanos norteamericanos. Entonces ahí ya comienza a haber este significativo alejamiento y obviamente porque se transforma. O sea, la República de Irán es una república teocrática donde hay un líder supremo que es el ayatolá, en este momento Jamenei, entonces cambia el escenario totalmente. Sin embargo, también hay que decir que Irán ha sido un actor súper relevante en la región respecto a contener una de las principales amenazas del mundo occidental y de Estados Unidos particularmente, que es ISIS y Daesh. O sea, ha sido uno de los principales actores capaces de combatir al Estado Islámico. Sí, también después se sigue quebrando esta relación cuando Estados Unidos apoya en su momento a Irak. En ese momento está su líder, Saddam Hussein, al mando de ese país en este conflicto que tuvo con Irán. Sí, no, qué bueno que mencionas ese tema, claro, porque también se necesitaba buscar otro actor que fuera un aliado y en este caso la figura de Saddam Hussein, que posteriormente fue tan vapuleada, fue en un momento uno de los principales aliados también de Estados Unidos en la zona. Y en ese sentido prestaron mucha ayuda militar de recursos para esta guerra con Irán que duró años y que fue tan cruenta en la década de los 80. Entonces, y además porque lo interesante, o sea, es muy compleja son estas relaciones porque además del tema económico y político, geoestratégico, también hay temáticas de tipo más cultural, religiosa, incluso étnica. O sea, pensemos que una zona donde el tema de los kurdos, del Kurdistán, atraviesa esta región y que ha sido también relevante en esta relación entre Irán e Irak y por supuesto si pensamos en Siria, etcétera. Y otro de los elementos tiene que ver con esta animosidad que existe entre las dos grandes ramas del Islam, ya de los sunitas y los chiitas, y que en este caso Saddam Hussein durante ese tiempo también generó mucha resistencia porque atacaba y por supuesto tenía en un sitial muy discriminada a la población chiita, que es la mayoría en Irak y por supuesto también en Irán, que es el referente de los chiitas en el fondo. Volviendo al tema puntual de ayer de las declaraciones de Donald Trump, dijo que, por ejemplo, van a imponer fuertes sanciones económicas a Irán hasta que ellos no cambien. Por eso le decía que las declaraciones de ayer fueron ya un poco de tranquilidad, pero también bastante ambiguas también con el régimen iraní. Súper ambiguos porque, bueno, por un lado vemos que Donald Trump solicitó el apoyo de sus pares occidentales y también de Rusia y China, en el fondo para desahuciar este acuerdo nuclear que había firmado la administración Obama el año 2015 y que la verdad se consideró como un hito en su momento porque se invitaba o se ponía en la mesa a un actor que había sido un díscolo totalmente, que en este caso es Irán, para intentar mantener que no enriqueciera el uranio
para poder lograr, ¿no es cierto?, con fines de lograr tener el poder nuclear y una bomba atómica. ¿Ya? Y entonces yo creo que en ese sentido las declaraciones de Donald Trump, tal como tú señalas, por un lado dicen, bueno, queremos la paz, queremos negociar diplomacia, pero también señala que está nuevamente fuera de discusión este acuerdo que se había firmado anteriormente, porque para él no le daba las garantías de que Irán realmente cumpliese los objetivos que tenía ese acuerdo. Incluso dijo, mientras yo sea presidente, Donald Trump, en Estados Unidos, Irán no va a tener nunca un arma nuclear. Sí. Bueno, eso es lo que esperaba también la comunidad internacional. Si este acuerdo también lo que ponía era que no lograse tener un arma nuclear. Y de hecho, uno de los grandes logros del acuerdo de 2015 es que Irán abriera, ¿no es cierto?, sus instalaciones a los funcionarios de las Naciones Unidas que son encargados de revisar de la Organización Internacional de Energía Atómica. Entonces, es un gran logro en ese sentido, ¿a cambio de qué? De que les quitaran las sanciones económicas que tenían totalmente asfixiado al régimen y que a partir de 2018, cuando Donald Trump se retira de este acuerdo, realmente lo pone en una situación muy crítica. Y entonces, por eso te mencionaba anteriormente también las demandas y las movilizaciones que hubo en Irán, porque realmente fueron muy llamativas, fueron extendidas en todo el país. Se habla que más de 100 ciudades estuvieron. Lo que pasa es que no tuvimos la información porque imagínate que censuraron incluso Internet para que no se lograran coordinar entre los manifestantes, pero esto ha sido un tema que tanto para todos los países que reciben sanciones económicas, en el caso de Estados Unidos, que las han implementado, tienen un efecto muy grave en la población. Claro, también ayer dentro de las declaraciones dijo que él tenía nula intención de utilizar el poderío militar de Estados Unidos en Irán. Sin embargo, mandó tropas para allá. Sí, mira, yo creo que, a ver, ese es un elemento que es interesante también para analizar, porque por un lado vemos que el discurso de él fue totalmente retirarse, o sea, como que iba a estar fuera, y uno de los principales, porque no era su base electoral, la verdad que el tema exterior, lo internacional, no era tan relevante, era más importante en las temáticas económicas, incluso la inmigración, como ese tipo de temas. Entonces, por un lado vemos que su discurso era retirarse, salir, pero con estas acciones o con la muerte, el asesinato, ¿no es cierto?, la ejecución extrajudicial que realiza en suelo soberano que es iraquí, obliga de alguna manera, o sea, poner en tensión esta estrategia, porque por un lado vemos que resurge fuertemente el interés de Irak y de muchos detractores del gobierno actual, y de solicitar que haya menos injerencia estadounidense en la zona, pero por otro lado también menos injerencia iraní, ¿ya? O sea, porque es un país, Irak, que es donde se está llevando a cabo por lo menos esta escaramuza, un país que en realidad está muy supeditado a la influencia estadounidense y a la influencia iraní. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ahora se retira, varios aliados, ya la OTAN había mencionado que se iban a retirar, ¿no es cierto?, las tropas, Alemania también había señalado que pidió el retiro de sus tropas porque, como te decía, si bien uno dice que el discurso no ha escalado, y se mantiene por lo menos diciendo que no va a haber un conflicto abierto, como una guerra tradicional, sí es esperable que puedan ocurrir otro tipo de hechos, porque pensemos que además hay muchas milicias, ¿ya? Y hay un sentimiento en realidad que existe, que hay tierra fértil para ese, y que yo creo que ha generado mayor rechazo estas acciones intervencionistas. ¿Qué debería hacer Estados Unidos para tener el mundo en calma? ¿Retirar todas sus tropas desde esa zona? ¿Es posible? Lo que pasa es que yo creo que hay que tener una estrategia y no tengo claro cuál es la estrategia del gobierno, de la administración Trump en este caso. Y también es difícil retirarse cuando tú has intervenido, porque recordemos que Estados Unidos se retira en el 2011, pero es llamado nuevamente por el mismo gobierno iraquí el año 2014 porque no podían controlar todo el caos que había y, por supuesto, para ayudar en el combate contra el Estado Islámico. ¿Sí? Eso se escapó de las manos. Entonces, claro, tú cuando intervienes sabes tal vez cómo empiezas, pero no sabes cómo va a terminar. El costo de estar en un país o enviar fuerzas, y cuando van a haber bajas seguramente siempre es alto, pero yo creo que va a ser muy difícil pensar ahora en una retirada de Donald Trump. Como veíamos, esta idea de retirarse la señaló, pero en la práctica, los hechos, es que
es como que se quisiera quedarse aún más, porque pensemos que también él ha tenido una política muy fuerte de mucho apoyo al gobierno israelí y a Arabia Saudí, y que son enemigos, ¿no es cierto? Son de alguna manera los tres poderes como más importantes en esta zona y que tienen objetivos contrarios justamente con Irán. Actualmente, Donald Trump ha enfrentado un juicio político ahí en el Congreso estadounidense y además en noviembre enfrenta las reelecciones. ¿De qué manera esto lo puede perjudicar? Sí, mira, para muchos en un primer momento cuando fue la muerte, ¿no es cierto?, de Soleimani, muchos señalaron como hipótesis que este era visto solamente desde la perspectiva doméstica. Yo, si bien creo que es un elemento que influye, no creo que es el único. Por supuesto, hay elementos globales y regionales que es los que conversamos anteriormente, pero sí ha tenido un efecto en que se han hecho encuestas, se hicieron una encuesta después de la muerte de Soleimani en que había subido su porcentaje de aprobación a un 40 y tanto, no recuerdo si era 45, pero más o menos en esa cifra, que era bastante similar al porcentaje de aprobación que tenía antes del caso de Ucrania, que es el porque está justamente ahora citado en este juicio. Entonces sí creo que puede tener algún tipo de incidencia, en ese sentido ya lo vimos, y por supuesto porque genera también una sensación, un sentimiento nacionalista que es también unificar en contra de un enemigo externo. Esto siempre se ha ocupado como estrategia a nivel global. Claro, también Donald Trump pidió, por ejemplo, a Europa, China, Rusia, que anulen este pacto nuclear con Irán. ¿Es posible también esto? A ver, lo que pasa es que yo creo que desde Europa se veía con mucha reticencia las acciones que tomó Donald Trump. De hecho, escuchamos a los representantes de la Unión Europea, el alto representante Josep Borrell, por ejemplo, señalando y llamando también a la mesura y a la calma, del mismo modo la presidenta de la Comisión. Entonces, yo creo que va a ser importante, si tú pides a tus aliados o los que consideras que supuestamente son aliados, determinados hechos, también tienes que involucrarlos en tus acciones, ¿no? Y yo creo que en este sentido, el ni siquiera haberles avisado o consultado con ellos también marca un escenario que es difícil que haya tanta fluidez, yo creo, porque, a ver, Irán de alguna manera, yo creo que todos piensan que es mejor tener un acuerdo, ¿ya? La temática es que Donald Trump no es que no quiera un acuerdo, según él, según las palabras de él, no es que no quiera un acuerdo, sino que quiere poner sus propias condiciones y un nuevo acuerdo. Entonces, a mí me parece que es un escenario bastante complejo porque Irán se mostró, ya rechazó. Recientemente, ¿no es cierto?, acaba de señalar el gobierno iraní que rechazó esa oferta de negociar un nuevo acuerdo. Entonces, lo veo difícil porque el otro sería un cero, llegar a cero. Todo lo que se avanzó de alguna manera, que por supuesto está en riesgo, no digo que no, pero es complejo. Ok, Lorena, muchas gracias por estar conversando estos temas, obviamente muy importantes de lo que ocurre a nivel mundial con esta tensión entre Estados Unidos e Irán. Muchas gracias, Gonzalo. Esté muy bien. Bueno, vamos a una...